Hola de nuevo a nuestro podcast de International Epigenetics Center. Yo soy el nutriólogo Sergio y tengo una invitada de lujo que se la va a pasar excelente. Y para eso vamos a hacerle muchas preguntas porque hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y ella es Regina Zapata. Un aplauso a Regina Zapata. Ok, Regina, ¿nos puedes decir de qué especialidad vienes a hablarnos? Ella es psicóloga clínica, entonces quiero que nos hables primero un poquito sobre ti para empezar a ligar el tema que vamos a conducir. Sí, perfecto. Sí, bueno, para comenzar, yo soy licenciada en psicología y soy especializada en psicoterapia cognitivo-conductual. Bueno, mi enfoque es cognitivo-conductual. Ya sabemos que hay muchos enfoques en el área de la psicología, pero mi enfoque pues está orientado al cognitivo-conductual. Ok, muchas gracias. Y aunado a esto, que es especialista en cognitivo conductual, y ahorita nos vas a platicar un poquito si esta especialidad tiene relación con el temazo del día de hoy, que es trastornos de la conducta alimentaria. Y digo relación porque me hace un poquito de clic, no sé si tú también tengas la duda de si esta especialidad cognitivo-conductual se relaciona muchísimo con trastornos de la conducta alimentaria. Sí, o sea, realmente el enfoque cognitivo-conductual, sí, es más bien como un enfoque clínico en el que se relaciona y pues usualmente como está más relacionado a que tiene más estudios, por ejemplo, científicos, más procesos como comprobados, más exámenes hechos. Entonces, este enfoque pues lo consideran como el más adecuado, más orientado para los trastornos clínicos en general. No solo los Okay. TCA, sino también, por ejemplo, la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, entre otros trastornos como también de personalidad, que pues digo iguales y como importantes, ¿no? En general. Entonces, o sea, no es que esté como específicamente hecho para el TCA, pero sí está hecho para el diagnóstico clínico en general, Es que como llevar un proceso, ¿no? Es como un proceso estandarizado, obviamente individualizado en cada paciente, pero que ya tiene una forma, una estructura, ¿no? ¿A eso te sí, refieres? realmente, por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual tiene procesos específicos. Claro que incluimos las emociones, es muy importante trabajar en la parte emocional, pero el enfoque cognitivo-conductual también comprende que como hay conductas importantes y hay pensamientos que es importante como que atender en el proceso. Por ejemplo, algo muy importante para nosotros es que nosotros tenemos presente que los pensamientos detonan las emociones y las emociones detonan las conductas, ¿de acuerdo? Es decir, viene un detonante, por ejemplo, de ahí viene el pensamiento, que puede ser creencias, recuerdos, entre muchas otras cosas, de ahí viene la emoción y de último viene la conducta, que es lo que más genera malestar. Ok, Ujú. que a veces eso que... Sí, de ahí nos pasamos, a partir de ahí nos pasamos. Por ejemplo, si vemos el TCA, sí, siempre, por ejemplo, si vemos no sé, en la anorexia, ¿no? Si hacemos esta pequeña división, como la expliqué, que es muy importante, eh, vamos a ver un detonante. ¿Qué podría ser un detonante, por ejemplo, de un trastorno de anorexia? que Sí, pudiera ser un detonante de trastorno de la anorexia, la presión social. por ejemplo, la presión social, no sé, que de repente un amiguito me hizo un comentario de que estoy gordita, ¿no? Ese es el detonante, de ahí viene un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento podría Estoy ser, gorda. tengo que dejar de comer. Ajá. ¿Sí? De ahí qué emociones podría acompañar ese pensamiento. La culpa. Puede venir culpa, puede venir tristeza, puede venir ansiedad, ¿de acuerdo? Y de ahí viene la conducta, que sería, por ejemplo, Hacer mucho ejercicio. hacer mucho ejercicio, ¿de Ok, acuerdo? wow, qué interesante. Ujú, No habíamos hilado como esta parte que ujú. es el hilo conductor, ¿no? De el detonante que te lleva a la conducta. Sí. Wow. Antes de seguir como yéndonos, porque ya Ujú. estamos desenvolviendo aquí la cosa, quiero que me digas qué es un trastorno de la conducta alimentaria o un TCA, como normalmente lo escuchamos, bueno, al menos yo en el día a día en consulta. Bueno, realmente bueno, hay varios trastornos de la conducta alimentaria y más bien están orientados a que, por ejemplo, el paciente está teniendo como una relación con el alimento que tiene conductas que detonan que puede hacerle daño a la persona, o sea, al mismo paciente, como por ejemplo, digo, hay varios trastornos, como por ejemplo bulimia, la anorexia nerviosa, está el de pica, también está, Mm.
bueno, está el que, por ejemplo, la rumiación, entre otras cosas, pero más bien está orientado a la alimentación. O sea, estamos teniendo como un problema en la relación que tenemos con la alimentación. Claro que hay varios síntomas, como por ejemplo la autoestima, cómo nos vemos corporalmente. Por ejemplo, probablemente tenemos pensamientos hacia, probablemente casi siempre tenemos pensamientos hacia nuestro físico, sí, creencias en cuanto a lo que vamos a consumir. Y que también importa la forma en la que te hablas a ti mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, realmente los trastornos alimentario, sí, influyen muchos factores. O sea, el social, familiar, el personal, que es el, por ejemplo, de autoestima. Sí, o sea, hay muchos factores, está el genético también, que puede detonar un trastorno alimentario. Oye, y me gustaría que también hicieras mucho hincapié para las personas que quizás se lo están preguntando. Un trastorno de la conducta alimentaria no es una enfermedad mental. No, o sea, realmente ningún trastorno como tal lo manejamos como una enfermedad mental. O sea, realmente son conceptos que, por ejemplo, el concepto de locura, ¿no? Eso ya no lo utilizamos en la psicología, ni siquiera lo utilizamos como una enfermedad. Por lo mismo que creo que es importante como entender que la salud mental pues va más allá que solo una enfermedad, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante la narrativa. Muchos pacientes llegan a consulta con cualquier, no sé, trastorno o con cualquier comorbilidad. E incluso la creencia de que tienen una enfermedad, incluso eso les afecta y les genera mucho más ansiedad. Y eso también hace que la gente llegue menos a consulta de psicología. Porque, bueno, por ejemplo, yo he escuchado casos de amigos o tíos incluso, ¿no? Es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. O sea, todavía como que hilamos ese concepto de locura con ir a atender tu salud mental, cuando no debería ser así. Sí, totalmente. Son creencias culturales que pues, prácticamente creo que hemos cargado durante muchísimos años. Digo, actualmente qué bueno que hay muchísimas más herramientas y más información y la gente se apertura mucho más, pero son creencias que tenemos acerca de la psicología, acerca de la mente, acerca de la salud mental y eso sí impide que realmente tardemos un poquito más en buscar ayuda. Muchas veces llega el paciente cuando ya no tiene de otra, cuando ya ha llegado a su máximo, está rebosando, por así decir, y esa creencia de es que no estoy loca o loco, es que, ¿qué van a decir mi familia de mí? Y por eso como que tarda un poquito en llegar. Ok. Y algo que quisiera preguntarte Ujú. directamente es, ¿a ti qué es lo que te impulsó especializarte o trabajar en trastornos de la conducta alimentaria? Sí, realmente, más bien voy a platicar por qué decidí, por Ujú. ejemplo, dedicarme a este enfoque, porque también atiendo pacientes de ansiedad, depresión, entre otros trastornos como tal. Pero me gustó este enfoque porque creo que muchas veces el paciente cuando llega, mm, pues no está buscando como respuestas, está buscando también como resultados. Ok. O sea, no es que ningún otro enfoque también no los dé, claro que sí, creo que tiene que existir esa diversidad porque los humanos somos muy diversos y puede que un paciente llegue conmigo y no le funcione y está muy bien, pero puede que llegue con otro enfoque y le funcione. Pero en mi caso en específico me gusta porque el cognitivo conductual tiene ciertos procesos de actividades o ciertas tareas, sí, que trabajan mucho para que el paciente pueda hacer cambios específicos o cambios como, claro que hay ciertas resistencias, pero es parte de la terapia, ¿no? Pero pues cambios como específicos haciendo ciertas actividades que abordan más esos pensamientos, esas conductas que puede ayudarnos a alcanzar como el objetivo, ¿no? Que muchos pacientes a veces llegan y dicen, pues yo ya quiero dejar de... digo, llegan a veces muy confundidos, pero voy a decir algo específico, pero a veces dicen, yo ya quiero dejar de sentirme ansioso, punto. Sí, yo quiero arrancarme eso y ya no quiero más. Que es igual como la consulta de nutrición. O sea, quiero bajar 10 kilos para la siguiente semana. O sea, es como, güey, o sea, necesitas llevar un proceso. Y para Totalmente. empezar, tu genética no sabemos si va a permitir que bajes 10 kilos en una semana. Totalmente. Sí, totalmente. Claro que la psicoterapia en general aplica dependiendo de la persona. Hay algunos que reaccionan bien. No hay un tiempo en específico del que pueda decir. Y eso es como general de que diga. Y muchos pacientes llegan, ¿en cuántas sesiones ya dejo de sentirme ansioso? ¿En cuántas sesiones curo mi depresión? Claro. Sí, es parte, digo, es parte de,
Sí, y es algo que se platica en terapia, creo que entiendo esa sensación, esa desesperación de ya no querer sentir. Sí. Que, o sea, igual y a mí me pasa mucho en consulta de autismo, cuando las mamás llegan ya queriendo ver un resultado, es que yo quiero que mi hijo deje de aletear, es que yo quiero que mi hijo hable. O sea, sí podemos llegar a eso, pero es un proceso, ¿no? Y va mucho de la mano con lo que tú mencionas, o sea, en tu expertise, ¿no? Y quiero que me comentes también cuál es el trastorno más común que tú has encontrado en consulta. Pues los más comunes y usualmente están relacionados es la ansiedad y la depresión. Ok. Sí, muchas veces si un paciente viene con depresión, sí, casi siempre está acompañado con ansiedad. Por lo mismo, ¿no? Que una de las sintomatología de la depresión es que, bueno, ni siquiera puede comer, no puede levantarse de la cama, sienten realmente un impedimento, es como si tuvieran neumonía, por así decir. Sí, entonces de ahí, por ejemplo, pues por lo mismo que les cuesta ir a trabajar, bañarse y comer o levantarse de la cama, les da ansiedad. Ok, y tú tienes, tipo, ya sé que tienes la especialidad, ¿no? O sea, que te dedicas a los trastornos, pero hay uno en concreto que tú te sientas como, wow, yo soy máster en este trastorno, o puedo atender de una forma más eficiente este trastorno, porque sé que hay muchos, hay bulimia, anorexia, rumiación, el pica que mencionaste, la vigorexia, no sé si entra dentro de un trastorno. Y me acuerdo que había uno igual donde como que siempre leías etiquetas y estabas como muy picky en la cuestión alimentaria, que ya se me olvidó el nombre. Pero yo quisiera saber y que esto te lo da la experiencia también. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente, ajá, veo todas las enfermedades clínicas, pero me siento como muy seguro viendo, no sé, diabetes, ¿no? Quiero saber si tú te sientes muy segura o tienes como un trastorno en el que te sientas cómoda trabajándolo. Hablando de la conducta alimentaria. Sí, Ok, sí, pues realmente yo creo que abordo en general, ok, ¿sí? O sea, los que más, por ejemplo, he atendido son bulimia y son anorexia, ok, ¿sí? Porque esos son los que más me han llegado, ¿sí? Creo que son los que, pues por lo mismo que son los que más me ha llegado y he atendido, yo creo que podría decir que son los que más he trabajado y más experiencia tengo en ese sentido. ok. ¿Y podrías decirnos algunas conductas visibles para la gente que sí conoce a alguien? Porque a veces digo, podemos sospechar. Bueno, en nuestro caso que tenemos como ese ojo clínico, puedes identificar ciertas conductas por ahí que pueden detonar a un TCA, pero hay gente ahí afuera que no lo sabe. Entonces, tú podrías decirme o decirle a la gente que nos está viendo si hay alguna conducta visible donde puedes decir, oye, échale ojito, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, en bulimia tienen atracones muy importantes en 2 horas. Sí, o Ok, sea, realmente, imagínate, o sea, y suelen evitar reuniones donde están, por lo mismo que tienen atracones muy importantes y después tienen conductas compensatorias, tienden a evitar reuniones sociales donde esté implicada la alimentación. Entonces, por ejemplo, si conocen una amistad o cualquier personita que empiece a evitar reuniones donde hay alimentos o que de repente empiecen a verlo muy ansioso, incluso se encierran en el baño, pero de cierta manera creo que es como podría ser una señal como de alarma. También los de anorexia pues tienden a evitar consumir alimentos. Usualmente estas personas, como tienen conductas compensatorias, hacen muchísimo ejercicio, se obsesionan muchísimo con la comida. Sí, de hecho, lo que me mencionas de las etiquetas es una conducta también que suelen hacer, revisar de forma constante las etiquetas y pasan horas, pueden pasar horas haciendo revisiones en cuestión de eso. Pero, por ejemplo, en la bulimia, o sea, les da un atracón, porque mucha gente llega y dice, ay, es que me atraqué, ¿no? Pero realmente ya lo usa como algo coloquial. Pero no es lo mismo que venir que ay, tengo mucha hambre, me como 3 pedazos de pizza, ¿no? 4, que exacto. usualmente no comes, ¿no? Una persona que se atraca realmente ingiere muchísima comida en menos de 2 horas, ¿sí? Y, o sea, pero puede ser lo que sea, así, helados, galletas, pizza, lo que hay en el refrigerador, o sea, pero de cantidades muy importantes. Pero esta persona es consciente de que está satisfecha y sigue comiendo. Sí, o sea, realmente no, la persona no tiene una reacción como de estar satisfecho o no en sí. O sea, por ejemplo, sí le puede dar como esa sensación de tengo hambre, porque usualmente se limitan mucho a comer,
Sí, pero por ejemplo, la anorexia, claro que está consciente que tiene mucha hambre, se muere de hambre, pero ahí entra la parte psicológica, que hay muchos pensamientos o creencias que le impiden poder ir y consumir alimentos. Qué ¿Sí? fuerte. Aún teniendo muchísima hambre, que estamos hablando que esa es una necesidad básica, ¿de acuerdo? Exactamente. Sí, entonces la bulimia, claro que siente hambre, pero pero las creencias, sí, lo empujan también a tener que consumir como esa pérdida de control que está muy relacionada con bulimia, pero después viene la culpa, vienen las conductas compensatorias. Compensatorias. Y que acabas de mencionar algo muy importante, que es el hambre. O sea, yo concibo al hambre como una sensación fisiológica natural que es necesaria para nuestra supervivencia. Si no comiéramos, no podríamos vivir. Y el hambre es una sensación individual, sí, que es producida por hormonas y por otro tipo de funciones metabólicas, pero que al final es una sensación, ¿no? Entonces, hace ratito platicábamos afuera, ¿no? O sea, como desde niños eh, vamos desajenándonos de esta sensación de hambre y también de saciedad. Cuando somos niños no nos importa qué comemos, o sea, ni siquiera clasificamos alimentos buenos y malos. Eso es algo que aprendemos con el tiempo y que también aprendemos a desajenarnos de esta hambre y saciedad. Cuando al niño se le sirve una porción y el niño quiere más y la mamá le dice, no, ya te comiste suficiente. O sea, ¿cómo sabes que el niño ya se llenó o que no tiene hambre? O sea, eso es también hacer que a largo plazo, mientras va creciendo, vaya perdiendo esta señal de hambre y saciedad. Y hay mucha tela de dónde cortar en la parte nutricional, porque igual actualmente se habla mucho del intuitive eating o de la alimentación intuitiva, que mucho tiempo igual yo como que estuve medio leyendo y me fui metiendo el tema. Y que hoy en día yo puedo decir que también soy un nutriólogo deconstruido, porque trato de no generarle a mis pacientes este tipo de conductas que también son detonantes para un TCA y que no se habla y que hoy actualmente en 2026 hay un chingo de personas, nutriólogos, nutriólogas, coaches, de todo tipo de especialidad relacionada a la alimentación que detonan estos tipos de conductas de desajenarte de tu hambre y saciedad en consulta. Sí, totalmente. De hecho, muchos que viven bulimia realmente mencionan no disfrutar cuando realmente están teniendo el atracón. O sea, no importa si hay hambre, no están disfrutando el alimento como tal, ¿de acuerdo? Simplemente es como se están atracando. Sí, entonces, de hecho, una de las cosas que te mencionaba Sergio ahí afuera era que muchas personas que viven un TCA, primero, muy probablemente llegan con un nutrólogo mucho antes que ir con un psicólogo, ¿de acuerdo? Es difícil que la persona, para comenzar, pueda identificar o pueda reconocer que tiene un TCA. Y ya estamos hablando de cualquier como trastorno, ¿no? Que de repente no cualquier persona puede decir y reconocer, creo que estoy viviendo un TCA, o tengo ansiedad, o tengo un trastorno de personalidad, estoy haciendo límite. Y también nos falta un poquito más de conocimiento para poder identificar eso. Entonces, muchas veces, muchos pacientes llegan antes primero con un nutrólogo, que incluso, digo, hay de nutrólogos a nutrólogos, pero hay ciertos nutrólogos que son muy restrictivos. Y ser restrictivos, eso para, por ejemplo, un TCA, es un gran detonante para simplemente reforzar las conductas y las creencias que ellos están teniendo. Exacto. Y también es importante mencionar, depende mucho de la dietoterapia. O sea, hay, pues sí, trastornos clínicos, enfermedades clínicas, metabólicas y demás que sí requieren restringir alimentos, pero es ahí cuando está justificado. Y cuando restringes, normalmente abres un abanico de opciones. Hay gente en consulta que es nutriólogo, nutrióloga, que únicamente restringe. Y es como, no lo puedes comer, o sea, no hay alternativas. Entonces, ¿qué hago, no? Y esto también, dentro de mi abordaje, voy a hablar un poquito sobre el autismo, donde hay que restringir ciertos alimentos. Pues siempre trato de recomendarle a mamá como, oye, busca esta alternativa. O sea, tampoco es hacer que este niño detone un trastorno de la conducta alimentaria más tarde, ¿no? Sí, claro, porque puede detonar conductas obsesivas.
¿de acuerdo? Y Exacto. los TCA tienen muchas conductas obsesivas, por ejemplo. Entonces, si de repente estoy viendo que el niño que hablamos de autismo, que puede tener conductas muy repetitivas, eso puede ser un gran reforzador para que empiece a tener una relación con la comida en ese sentido, una pérdida de control importante. Exacto. Y pues yo creo que el patrón que siempre veo como entre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, al menos desde la parte nutricional, es la restricción. Ujú. O sea, de nada te sirve estar restringiendo, 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 si al contrario puedes abrir, pues como ya dije, este abanico de opciones, ¿no? Y pasa mucho, o sea, de verdad, en todos los consultorios de nutrición, creo que el objetivo número uno es perder peso. Cuando no se ha abierto esta perspectiva de no es el único objetivo que puedes lograr en consulta de nutrición, también puedes incrementar tu porcentaje de masa muscular, hidratarte mejor, sentirte mejor, ir al baño mejor, dormir mejor, ¿no? Eh, y creo que también está muy relacionado con esta parte social. Ujú. Sí, y creo que ahí empieza a ver el tema de cómo empezamos a relacionarnos con la comida desde muy pequeñitos. Como tú dices, ¿no? Que viene desde la familia que empiezan a decir, no comas mucho o estás comiendo suficiente. O cada reunión familiar de festejo me dan comida. Pórtate bien, te doy paleta. Te portaste mal, te quito comida, ¿sí? O te quiero reforzar, te doy alimento. Entonces, todo eso también influye, o sea, cómo nos estamos relacionando con la comida. Cuando de repente somos adultos nos damos cuenta que realmente, wow, no nos relacionamos bien con ella. Sí, entonces creo que desde ahí, creo que el abordaje clínico también eso es muy importante. O sea, que el alimento no realmente no nos hace daño. O sea, en el sentido de comer es una necesidad básica y está bien, podemos comer. Ahora, que hay alimentos que tenemos que aprender que hay unos más sanos que otros, pues por supuesto. Y eso es parte de poder relacionarnos de una forma más sana con la alimentación. Exacto. Y también algo muy importante es esta parte, eh, pues sí, emocional, ¿no? Que es toda esta parte de cultura de dieta. ¿Qué es lo que nos hace sentir allá, o sea, lo que se habla allá afuera, que indirectamente pues está hablando de mí? O sea, hoy en día estamos bombardeados de redes sociales, bombardeados de revistas, de imágenes, de periódicos, en donde hay que cumplir ese cuerpo hegemónico, ¿no? Y hoy en día sabemos que existe la diversidad y ya se habla de que una persona de cuerpo grande no necesariamente tiene que estar enferma, ¿no? Ujú, totalmente. Entonces, hoy en día se asocia mucho esta parte de que no, pues es que está gorda, está enferma. O sea, cuando realmente yo he encontrado pacientes en consulta que tienen 60, 90, 60 y están altos de triglicéridos, altos de colesterol, glucosa elevada. Entonces, sí hay una asociación, evidentemente, pero yo creo que este constricto social está como muy deformado. Sí, por eso cuando se va a diagnosticar un TCA, sí, es muy importante entender como todos los aspectos que rodearon también a esta persona, ¿sí? Y, porque es un trabajo incluso multidisciplinario al momento del abordaje clínico para que el paciente esté bien. Yo siempre digo, por ejemplo, donde adquiriste la enfermedad va a ser difícil poder sanar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando a una persona con anorexia, pero en casa no hay una relación sana con la comida, con el papá, con la Totalmente. mamá, con los hermanos, entonces va a ser difícil que esta personita pueda salir de ello. ¿Se va a esforzar? Claro que sí, porque estoy segura que va a tener muchas herramientas, va a hacer todo lo posible, pero no se trata solo de eso, ¿sí? Entonces ahí entra también, o sea, el aspecto, cómo influye el aspecto social, familiar, que sin duda las redes sociales nos bombardean, los libros, las películas, como que nos ponen una idea, empiezan a idealizar o romantizar una imagen o una dinámica que incluso a veces que es inalcanzable. O sea, tenemos que, a veces esas personas que salen como del wellness en las redes sociales, la verdad es que se dedican a eso, o sea, hacen ejercicio, comen, o sea, ese es su trabajo, ¿no? Y una persona que tiene que salir a trabajar, se levanta temprano, tiene que preparar sus alimentos, tiene que ir y cumplir un horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde en el trabajo, tiene que lidiar con el tráfico, o sea, todo eso va a ser difícil poder cumplir una rutina que probablemente está viviendo de lifestyle o wellness en Instagram, de una persona que Claro. solo se dedica a eso. Claro, y que muchas veces es que tienes falta de motivación.
O sea, ay, no es falta de motivación, o sea, tiene una vida complicada ya para que encima llegue a consulta y le Sí, digas totalmente. que es un huevón, ¿no? Totalmente. Y de repente llegan, por ejemplo, con un nutrólogo o incluso, digo, no descarto que incluso hay psicólogos que también pueden hacer esos comentarios, incluso pueden normalizar conductas. Y digo, ahí empezamos a ver qué tan importante y qué tan influyente también es un profesional de la salud. No, hay doctores, hay médicos. He visto, escuchado y me han contado pacientes, familiares, personas cercanas, que hay doctores que llegan y dicen, estás gorda. Ujú. Y eso, si eres una niña, ¿qué impacto puede tener? Oye, y yo fíjate que tengo una amiga que es bailarina o fue bailarina de ballet y sí me decía, no, es que yo sí tenía que verme así. No, no de ballet, de jazz. Y ella es pues de cuerpo grande, ¿no? Hoy en día. Y siempre me cuenta eso, ¿no? Es que yo no quiero ir al nutriólogo porque de verdad estoy traumada de que mi mamá a los 7 años ya me llevaba al nutriólogo a hacer dieta y que la nutrióloga me dijeran, oye, ¿qué pasa? O sea, tienes que hacerle caso a mamá, tienes que dejar de comer esto, no sé qué. Y todo porque en la academia le decían que tenía que cumplir con este requisito para ser una gran bailarina. Y hoy en día ya le generó un trauma, o sea, ya tiene que ir a consulta por un tema médico clínico, pero pues hay algo que esté evitando, ¿no? Es que no quiero ir porque tengo el trauma de que me van a decir esto, ¿no? Y Totalmente. no necesariamente. Sí, y esas, digo, y esas son cosas, por eso es importante que todos los profesionales de la salud, y yo siempre refuerzo eso y siempre cuando tengo oportunidad lo comparto, o sea, es importante que todos los profesionales de salud también sepan sobre esto, o sea, también como que puedan asesorarse, tomar alguna plática o leer un poquito sobre cómo también pueden influir o cómo es la salud mental en ese sentido y qué tan importante o impactante es ese tema en de repente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y más en la Exacto. comida, que es algo que está muy relacionado al control. Bueno, muchos lo relacionan Sí, así. totalmente. Y también lo importante que yo quiero decir también, o sea, gente de verdad, a los niños no se les pone a dieta. O sea, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a sostener. Y en mi consulta de nutrición, trabajando con niños autistas, sí restringimos ciertos alimentos. Obviamente sí tratamos de que se adapte a crear nuevos hábitos de alimentación, a cuidar un poco mejor lo que come a través de las decisiones del cuidador primario de mamá, pero nunca, nunca le voy a decir a mamá, oye, tienes que cumplir 100% esto, porque si no lo haces, o sea, tu hijo va a tener una reacción, una consecuencia. O sea, sí, evidentemente hay que cuidar esa parte para que mejore y lo vamos a ver estas conductas visibles siempre y cuando cumplas estas recomendaciones. Hay que quitar esto, pero lo vamos a sustituir por esto, ¿no? Y nunca con la intención de generar sobre todo este tipo de trastornos que a la larga generen un TCA. Sí, y creo que no hay nada mejor que desde la familia empiece a venir como esa pequeña relación. Yo creo que eso tiene que trabajarse desde los papás. Los hijos vienen a enseñar a los papás, pero yo creo que desde los papás tiene que trabajarse también porque creo que los niños no deberían restringirse, como dices, pero también como que hay que enseñarles también qué es bueno elegir para ellos y que también no es tan sano, hablando de cuestión de qué es sano y qué no es sano. Totalmente. ¿De acuerdo? Porque tampoco es como, ok, no te restringo, te doy 20 chocolates, ¿no? ¿Por qué? Porque Exacto. entonces, ¿qué relación está teniendo Y en sí, ese o sea, sentido? también que dentro de la dietoterapia sí se tienen que restringir alimentos, o sea, eso sí es un hecho, porque causan un efecto, pero también es abrir este abanico de opciones, ¿no? Y también algo que me gustaría tocar también, a veces pensamos que un trastorno de la conducta alimentaria, no sé, pienso yo, tú dime si estoy mal, se detona siempre pues de esta parte del bullying, o sea, sí, pero también he escuchado casos de trastornos de la conducta, no específicamente anorexia, pero que detonaron por el divorcio de los papás. Entonces no sé si eso también tiene relación. Sí, es como decía que los trastornos de alimentación es muy importante entender de dónde proviene la sintomatología, los detonantes, como les expliqué desde un inicio, el detonante, ¿de acuerdo? Siempre hay eventos detonantes. La comida muchas veces la relacionamos con las emociones. Las emociones se van a presentar porque hay pensamientos que tenemos alrededor de la situación. Por ejemplo, si, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo, ¿no? Si de repente está agarrando el ejemplo de mis papás se están divorciando, muchas veces, por ejemplo, vamos a poner que la persona o el adolescente empieza a tener mucha tristeza y a vivir ansiedad porque ve que sus papás se están separando y empiezan a jalarlo a ver en qué bando va, ¿de acuerdo? Entonces el niño empieza o el adolescente empieza a vivir mucha ansiedad. Entonces, si el adolescente no sabe, no tiene estrategias de cómo regularse o cómo manejar su ansiedad, pues si él aprendió, o por ejemplo la familia tiende a relacionar las emociones, festejos, entre otras cosas, con la comida, es lo primero que va a hacer. Voy y alivio mi ansiedad con la alimentación. Que es como un alcohólico, lo podemos asociar así. Sí, de hecho hay trastorno alimentarios que tiene relación con el alcohol. Sí, porque al final estás como, tu vía de escape es el alcohol, ¿no? Es lo mismo. Sí, usualmente los trastornos de ansiedad pueden estar relacionados con ciertas adicciones, fumar, el alcohol, por ejemplo, comer mucho. Si empiezan a generar conductas que son también compensatorias, son conductas que pueden generar adicción, porque no sé cómo afrontar mi ansiedad, no sé cómo regularme, entonces, ¿qué hago? Pues consumo alcohol, como mucho y me siento mejor, o incluso hago mucho ejercicio. Ok. Y vamos a hablar, ya para ir cerrando, de los trastornos menos comunes, como las cositas muy básicas, como para tener en cuenta de que únicamente no existe bulimia y anorexia, que sí son las más comunes, pero que también hay otras, ¿no? Por ejemplo, mencionaste la rumiación, el pica, y vamos a hablar un poquito de vigorexia, o no sé si hay algo más. Sí, bueno, son los menos comunes, entre comillas. Igual hay mucha gente que lo vive y lo ignora, porque por ejemplo la vigorexia son aquellos que se obsesionan con su físico, pero tienen que sentirse que están como ejercitados, o sea, más bien con creo que la masa muscular, o sea, ellos tienen que verse que no tienen grasa. Esa es la Y que vigorexia. está relacionada con la dismorfia o todos están relacionados. Por ejemplo, la anorexia igual tiene Sí, parte de sí, dismorfia. una de las sintomatologías importantes en los trastornos de alimentación es la dismorfia corporal. O sea, En- se observan y ellos se pueden observar durante horas y generan mucha crítica. pero esta dismorfia, o sea, quiero imaginármelo, ¿no? O sea, ¿es como pararme en el espejo y realmente verme diferente o es pensar que estoy diferente? Sí, claro, o sea, más bien es siempre ver las imperfecciones, por ejemplo. Ok, O sea, estoy viéndome y estoy buscando cuáles son las imperfecciones que tengo. Claro que, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, el mueble y me quedo observando el mueble, siempre voy a encontrar algo que no está perfecto. ok. Los humanos no estamos perfectos. Entonces, ahí entra la serie de creencias que les compartí, los pensamientos. Entonces, ¿qué pensamiento, creencia tiene acerca de la imperfección? O sea, yo tengo que ser perfecto, pero ¿a qué se refiere la perfección? Claro, ¿cuál es mi estándar para decir que tengo que ser perfecto? Exactamente. Y ese es el trabajo psicoterapéutico, sí, ya que Ah, hablamos ok. en cuestión de ese tema. Ok, ya más o menos estoy entendiendo, ¿no? Perfecto. Y la rumiación y el pica. Sí, la rumiación, por ejemplo, son aquellos que regurgitan. Ok. Sí, que de repente pueden regurgitar, pueden escupir o pueden como mascar y tragarlo otra vez. Wow. Ujú. Pero es algo consciente también. Sí, o sea, realmente sí, como está relacionado con la alimentación, tienen un propósito, ya sea de que pues quieren bajar de peso o quieren como, o tienen, no sé, tal vez no le gustó el alimento o tiene una relación como emocional relacionada con el alimento. Que igual me llama mucho la atención estos comedores nocturnos, Mm. que creo que es visible, es como una conducta visible dentro de, por ejemplo, la bulimia. Ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, es que a veces hay conductas que se van como combinando, ¿no? Por ejemplo, en la bulimia, o la anorexia, como tienen tanta hambre, van, mascan alimento, pero lo escupen. Ok. Entonces, a veces sí puede ser de que, bueno, tiene anorexia, pero tiene conductas de rumiación, por ejemplo. Sí, siempre van de la mano. O sea, esto igual estamos platicando hace ratito, que la mayoría de los diagnósticos o trastornos siempre van de dos. O sea, nunca vas a escuchar como, Sí, o muy poquitas veces vas a escuchar, sí, es anoréxico y ya. O sea, exacto. siempre va como acompañado de algo más. Sí, por eso se requiere como ese trabajo multidisciplinario y tiene que tener un trabajo cercano con un psiquiatra, porque a veces si hay varios TCA, la persona tiene varios TCA o incluso puede estar acompañado con depresión, con ansiedad o con algún trastorno de personalidad.
Y también hablábamos que esto puede ser genético. Sí, puede ser heredado. A veces, muchas veces que una persona de repente es diagnosticada con anorexia o con bulimia, de repente, sorpresa, la familia también, la mamá o la tía o la abuelita también tenía. Que está relacionado igual un poquito con autismo, ¿no? Que cuando una persona es autista, normalmente ya empiezas a observar que en tu familia también ha habido TDA o autismo o Asperger, ¿no? Sí. Oye, qué interesante. ¿Y el pica? El ¿Ya? Para pica, cerrar, así. para cerrar, sí, el pica es aquella que puede ser por falta incluso de nutrientes, pero es Ujú. aquello que empezamos a comer como comida o alimentos Que no no son comida. nutritivos. Por ejemplo, que puede ser que agarremos, no sé, la pared, rasquemos y comamos lo que está en la pared, o por ejemplo, vea una pintura de uñas y me beba la pintura de uñas. Ok, o sea, comer cosas que no son alimento. No son alimento, no son nutritivo y pueden, o sea, claro que tiene consecuencias físicas, fisiológicas, médicas. Claro, y esto tiene una razón que clínicamente podríamos asociar con falta de nutrientes, ¿no? Digo, clínicamente hay unos trastornos alimentarios, es muy importante el DSM-5 cuando uno lo revisa, siempre hay un aspecto o siempre hay un apartado que dice trastorno relacionado, sí, por causas fisiológicas. O sea, podemos tener trastornos de alimentación por una causa fisiológica, que de repente, no sé, que vamos a poner así, tengo pica y a veces a las embarazadas le ocurre porque le faltan nutrientes, pero en su trastorno de pica, pero le faltan nutrientes. Eso es por Una causa. causa médica. Okay. Ok, O puede ser esquizofrenia por causa médica, un trastorno de personalidad por causa médica. Siempre hay un apartado que le especifica. Por eso se requiere estudios previos. ok, y nada más voy a hacer un paréntesis porque seguramente se lo están preguntando. Eh, Pica no es igual a selectividad alimentaria y quiero explicar un poquito esto porque la selectividad alimentaria tiene que ver un poquito con la regulación más que con la parte causa fisiológica médica. Esto lo digo porque hay niños con autismo que tienen selectividad alimentaria, que podemos ver que se meten cosas a la boca, pero no es necesariamente porque tienen alguna deficiencia o porque quieren comer esa parte, ese objeto, ¿no? Sino porque necesitan regularse a través de esos objetos. Ujú. Y pues también hay una sensibilidad sensorial, ¿no? Se meten eso a la boca porque necesitan regularse a través del sentido del gusto, Sí. que no es igual a pica. Sí, y pica, digo, además de que está relacionado hay un apartado médico, la pica está relacionada también con la parte emocional. No sé si han visto que me arranco el cabello y me lo como, o por ejemplo me como mis uñas, y, entre otras cositas, ¿no? Pero ya estamos hablando ya de un trastorno, no estamos hablando de solo síntomas que podemos como percibir, ¿sí? Tenemos que cumplir con algo muy específico para decir que hay un trastorno de pica. Oye, y así nos podríamos ir todo el día Ujú. Sí, es muy chismeando interesante, de la verdad. trastornos de la Muy conducta y yo te interesante. podría decir quién tiene y fulanito y tú me vas a decir, ay, seguramente, o sea, es un tema de mucha tela por donde cortar y me encantaría tenerte aquí otra vez para hablar de otro tema. Vamos a hablar de la cultura de dieta algún día, de todos estos estereotipos, estándares inalcanzables, de cómo el cine, la televisión nos Totalmente. hacen tener una percepción de la realidad que no necesariamente es Sí, real. totalmente. Y wow, o sea, estaría padrísimo tenerte aquí. No sé si haya algo más que te gustaría mencionar que se me esté escapando. Sí, pues realmente, pues por mi parte, no. Creo que está todo Oye, bien. O sea, si y realmente quieren más información, o sea, pueden consultar mi página, mis redes sociales por también. favor, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, o sea, realmente pueden, de hecho, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook como psicóloga Regina Zapata, pueden encontrarme ahí. De hecho, siempre comparto información, ahí pueden entrar, incluso hacerme preguntas, me encanta responder y sí, siempre me encanta ahí interactuar. Ok, dir otra vez tus redes para que yo haga esto y salgan aquí abajo tus redes. Sí, sí, por ejemplo, en Facebook pueden encontrarme como psicóloga Regina Zapata, sí, igual en Instagram, igual en TikTok, sí, Ok, o @psic Regina Martín. síguela. Síguela porque ella es experta en este tipo de temas y te puede ayudar mucho. Y ya para cerrar, ¿cómo podemos buscar ayuda? Ya sabemos que buscándote en redes sociales, pero
¿cuál es la forma que tú dirías, haz esto? Ujú. Pues yo creo que algo muy importante es que siempre tengan redes de apoyo, que se acerquen, como nos decían chiquititos, a la persona en quien más confíen, ¿de acuerdo? Pueden comenzar como yo a mis pacientes siempre les digo, a ver, vamos a comenzar el proceso comenzando a leer e investigar un poquitín. Sí, por ejemplo, de la ansiedad siempre les marco, vamos a leer un poco de la ansiedad y vamos a platicar qué es. Entonces creo que también es una forma también de ayuda, ¿no? Que tú de forma involuntaria empieces a buscar y empieces a externar lo que percibes, sientes y lo que piensas, que es muy importante. Y acercarte a quien más confianza le tengas, amigos, sí, espero que se den como papás, ojalá, a hermanos, hermanas, tíos. Exacto. Y ya se me olvidó qué iba a También decir. hay números de ayuda que son totalmente privados, que también pueden ser muy útiles también. Echarle una llamadita, son totalmente gratuitos, sí, y pueden hacer una llamada y creo que ahí también nos pueden orientar. Y son totalmente anónimos. Y creo que lo que tú dices tiene que ver con ponerle nombre. O sea, como Ujú. que tú los ayudas a ponerle nombre a eso que sienten y eso te da mucha luz también para Totalmente. decir, oye, Entenderse, necesito poder ayuda. entenderse ellos mismos. Ok, Ujú. pues muchas gracias, Regina, A por ti, estar Sergio, aquí. a ti. Esperamos tenerte pronto. Te repito otra vez. Gracias a todos por estar aquí en un podcast nuevamente y les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como International Epigenetic Center. Sigue nuestros shorts también. Y muchas gracias a DT Muebles por este maravilloso espacio que nos brinda siempre para este tipo de conversaciones y pláticas, que es como el sofá de mi casa. O sea, yo puedo Ujú. tener las conversaciones Está a muy chill cómodo. y sobre todo para compartirles a todos ustedes que es muy importante platicar de estos temas y no solo ver las redes sociales y el TikTok y darle like y compartir información que no nos sirve. Entonces, comparte, sigue y dale me gusta. Sigue a tu psicóloga de confianza y sígueme a mí en mis nuevas redes sociales porque ahorita me la banearon. Y sigue a International Epigenetic Center y nos vemos en un siguiente podcast. Adiós.